cuánto dinero se invierte en salud. Lamentablemente, lo que nos reporta la OECD es que en México es el último lugar. Vas desde un 2.7 hasta un 3.3 en función de los años. Lamentablemente, si nos comparamos a países del primer mundo como Alemania, Japón, Suecia, allá se invierte el 9.9% del Producto Interno Bruto. El promedio que se invierte en estos países de la organización de la OECD es el 6.6% del Producto Interno Bruto. Ustedes me dirán, ¿qué tan importante es esto? Demasiado. Yo platico mucho con mis alumnos de que la realidad de un médico de hoy en día es terrible, porque está acosado legalmente, se nos exige más allá de lo que se nos destina al presupuesto. Por ejemplo, les voy a dar un dato. Año con año concursan más de 60,000 alumnos para una especialidad, donde solamente se admiten alrededor de 5,000 plazas. ¿Esto qué quiere decir? No se admite más porque no hay presupuesto para ello. En México, lamentablemente, hay 2.2 médicos por cada 1,000 habitantes. Lo que mínimo recomendable es de 3.3. Entonces, cuando la población nos dice no hay médico, pues es el Producto Interno Bruto que se está destinando. Y a esto le agregamos que en cada cuestión política se nos quita, entonces no hay recursos. La realidad de México es terrible. El discurso político es otra cosa. Y el médico está cada vez más aprisionado. Por un lado, las exigencias de los pacientes, las exigencias de los directivos, las exigencias políticas, pero no nos dan recursos, no tenemos recursos. Y de ahí viene una serie de cosas donde el público general nos ataca y nos dice que somos negligentes. La negligencia es otra cosa. Yo podría hacer negligencia política y administrativa donde no nos dan dinero para que se invierta en salud y realmente se le dé. Yo parto y siempre hago un poquito de historia. Mis maestros, en cada paso que yo he dado, yo me he topado con grandes maestros, partiendo de mi padre, el doctor Bani Valerio, y en fin, yo les mencionaría a muchos. Nos enseñan a querer al paciente, a amarlo, y el amarlo se traduce en formarnos entre 15 y 20 años, desvelándonos, no comiendo, haciendo sacrificios familiares, haciendo a la familia a un lado, incluso nuestra propia persona y nuestra propia felicidad se hace a un lado en pos del paciente. ¿Y qué es lo que espera uno del paciente? Que recupere su salud, pero el compromiso no está completo, porque el paciente no está haciendo su parte. Y voy a poner un pequeño ejemplo. Un paciente diabético, que generalmente maneja sus cifras arriba de 200, y que uno le exige en que lleve adecuadamente a su tratamiento, pero más sin embargo lo que desayuna es con una coca. Desayuna muchos carbohidratos y luego nos vienen exigiendo a nosotros por qué está así y por qué se interna a un servicio de urgencias. Y hablando de servicios de urgencias, es el tema que vamos a tratar, donde hagan distingo la población general y también el médico, donde hay ciertas confusiones. Y ahorita el servicio de urgencias lo vamos a atender desde un punto de vista médico-legal. De cada uno de los cánceres, los cánceres de próstata no están bien clasificados. Pues el día de hoy, para hablar sobre un tema muy importante en México y a nivel mundial, y sobre todo por todos los aconteceres que están suscitándose actualmente, como es la realidad de una urgencia desde el punto médico legal, tengo el honor de recibir a la licenciada Alicia Muñoz Arronis,
quien es una gran amiga, es una gran profesionista y a la cual ya tengo rato de conocerlas. Y sobre todo que aquí en el puerto de Veracruz ha sido una profesionista que ha incursionado mucho en la cuestión de asesorarnos a los médicos, defendernos y sobre todo aportando algo a la sociedad, ser el punto de coherencia entre pacientes y el médico y reforzarnos cómo es y cómo debe ser la conducta o el accionar del médico para que tengamos cada vez más una atención de calidad. Alicia, bienvenidas y esperemos que nos orientes muchos con este tema. No, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros es una oportunidad fuera de un tema que pues nos está pegando a todos. Yo creo que al gremio médico muchísimo más. Y realmente creo que este mensaje que queremos transmitir el día de hoy para todos los médicos, como bien lo dijo usted, usted está en el aspecto de oncología, pero desafortunadamente tenemos otras especialidades también allá afuera que se ven implícitos. El día de hoy, y lo repito, vamos a aportar material que va combinado desde un aspecto médico, pero también desde un aspecto jurídico. Fíjese, doctor, que he visto memes o estas imágenes que ponen por redes sociales, en donde está un paciente en una cama y está el médico y la paciente le dice: doctor, viene usted con su enfermera. Y en la segunda imagen el doctor responde: no, es mi abogada, ¿no? No queremos pensar que esta serie de situaciones los ahorillen a llegar a esa necesidad. No queremos tampoco implementar miedo en el gremio médico. No queremos decirles nada que no les pueda ayudar a continuar. En realidad la sociedad necesita que ustedes continúen. El día que ustedes digan hasta aquí y me dedico a otra cosa, hay muchos otros negocios que pueden ser redituables. Yo quisiera pensar qué va a pasar con todos nosotros como pacientes, qué va a pasar con la sociedad. Entonces, aunado todo lo que acabo de decir y analizando un poco casos, podemos ahorita dejarles este tema que es la realidad de una urgencia médica. No una urgencia como todos la manejan en el tema de que pues una urgencia implica que el paciente va a llegar corriendo y va a llegarse a atender y siempre va a haber espacios y siempre vamos a tener la infraestructura, entonces si no la tenemos, que es lo que ahorita se está presumiendo, nos van a satanizar, nos van a acusar de una manera errónea. Sí. No. Quiero que se sepa o quiero que entendamos el término de urgencia bajo un concepto que ya está hecho y ya está diseñado. No lo venimos a diseñar nosotros, no lo venimos a inventar el día de hoy, realmente esto ya está, pero lo que yo he notado a lo largo de todos estos años es que no se sabe transmitir. Muchos médicos no saben, o sea, ahorita tuvimos llamadas, doctor, le cuento, y nos decían: licenciada, vamos a dejar de operar, no tenemos terapia intensiva, ya no podemos continuar con esto, me da miedo. Y es triste ver un médico que llega, checa y ve sus bitácoras de pacientes, ve sus programaciones y de verdad le da pánico entrar, hacer lo que se supone tanto les gusta. Para que un médico termine la carrera de medicina, en realidad tiene que gustarles lo que están haciendo. Entonces, si no, yo considero que con todo lo que viven, no terminan. ¿El punto aquí cuál es? El punto aquí es que vamos a ver lo que es la Lex Artis. ¿Qué es la Lex Artis? ¿Qué queremos decir con lo que es la Lex Artis en materia de medicina? Porque se dice mucho, pero se sabe poco y al final de cuentas de todas las explicaciones jurídicas que luego les damos hasta jurisprudencias a un médico, les damos leyes y les damos procedimientos de implementación en la práctica jurídica y el doctor se queda, ajá, ¿y cómo lo aplico? Para detallar esto, la Lex Artis, que bueno, es la ley del arte, tan solo ya con eso podemos entender que no es una ciencia exacta, basta con eso, y podemos verlo de la siguiente manera. Dice: la capacidad profesional, lo voy sinceramente a leer textual, la capacidad profesional del médico se alude a su formación y experiencia. Formación y experiencia.
¿Qué estudió el médico y qué experiencia tiene? Aquí tampoco es por eso que se hacen años de internado, es por eso que termina la carrera y a diferencia de nosotros los abogados o los contadores, nosotros sin ningún problema terminando y con nuestra cédula profesional podemos llevar juicios, podemos equivocarnos, igual un contador puede no presentar una declaración, no pasa nada. Y los médicos, no. Los médicos tienen forzosamente que terminar un internado porque hablamos de la experiencia. Ellos requieren experiencia, requieren haber estado en muchos procedimientos quirúrgicos para poder elaborar el suyo, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos en lo que es la experiencia. Circunstancias, eso es el segundo punto importante de la Lex Artis. Circunstancias de lugar y tiempo. Comprenden las condiciones en que se produjo la actuación profesional, modo, tiempo y lugar. Eso ya se lo agregamos nosotros, es un tema sí jurídico. Modo, tiempo y lugar. ¿Qué pasaba? La urgencia nos encubre en el evento del qué pasaba. ¿Cómo llegó el paciente a mis instalaciones? Instalaciones que desde el momento, esto debemos de entenderlo bien, que el hospital en el que estoy cuenta con lo que se llama licencia sanitaria. Significa que Salubridad y Cofepris, para otorgar esa licencia sanitaria, tuvieron que revisar las áreas e indicar que el hospital estaba adecuado para las funciones que les iban a otorgar. Si tienen licencia sanitaria y las instalaciones no son las correctas, me pregunto yo, ¿el médico tiene responsabilidad aquí? Entonces tuvo que haber estudiado otro posgrado más en lo que es algún tema sanitario. Bueno, entonces, cuando el paciente llega, y para cerrar este punto de circunstancias de lugar y tiempo, que comprende las condiciones en que se produjo la actuación profesional. Si el paciente tiene un elemento grave y tenemos algo llamado triage, en donde se va a clasificar la urgencia, porque también tenemos eso de que los pacientes creen que todo es una urgencia, desafortunadamente les cuento, no es así. Si un paciente va desangrándose, no necesariamente se trata de una urgencia, se tiene que clasificar, porque hay pacientes que no presentan sangrado, y si no me equivoco, doctor, puede ser una urgencia. Así es. Entonces, viendo desde ese punto, el doctor va a actuar con lo que tiene en ese instante y va a tratar de resolver la atención del paciente de manera inmediata. ¿Eso qué nos deja? ¿En qué nos deja? En un estado completamente distinto. El doctor no tuvo tiempo de enviar estudios preoperatorios, no hay tiempo de entonces esperar el resultado del laboratorio, dependiendo de la hora, muchas veces en instituciones grandes, ni siquiera tienen para pagarle a las áreas adicionales para que estén 24 horas ahí. ¿A qué voy? Que hemos tenido casos en donde un médico pide una radiografía, pide algún estudio adicional complementario y no lo puede tener porque resulta que el hospital, pues no, es domingo y no hay personal que lo haga. En materia de hospitales hablo públicos, porque en materia de hospitales privados tenemos que tener un poquito más de cuidado, porque ahí sí tenemos que actuar con la infraestructura de ese hospital. Entonces, bueno. Hay cómo insertar la situación de que se nos enseñe, se nos exige, y es la formación del médico. El punto medular y central del médico es hacer diagnóstico. Si no hago un buen diagnóstico, no va a haber un buen tratamiento. Si hago un mal diagnóstico, inherentemente eso va a ser un mal tratamiento derivado de lo que es imprudencia, impericia o hasta negligencia. Pero el hecho de que si yo hago un buen diagnóstico, no necesariamente quiere decir que al paciente le va a ir bien. Porque vuelvo a lo que tú partiste. No es una ciencia exacta la medicina, es una cuestión de probabilidad y de analizar riesgos y beneficios. Pero muchas veces estos riesgos sí podemos más o menos el médico clarificarlos o hasta prevenirlos. Sí. Pero hay datos sustantivos y hay muchos elementos que el médico no los puede prever. Porque no tenemos estudios específicos de estos tratamientos que va a ir dirigido a este paciente, cómo van a reaccionar. De ahí se parte de que no hay enfermedades, sino que hay enfermos. Así es. Esta situación, ¿cómo se
se agudiza más en las situaciones de urgencias. Bueno, doctor, contestando a esa exposición y preguntas, hay algo importante. En urgencia la norma nos pide que los diagnósticos, bueno, no nos pide, da la posibilidad de que tengamos diagnósticos aparentes o presuntivos. ¿Con qué lo vamos a tener? Con el tema clínico, con la valoración de ustedes, exploración física. Pero no lo quiero manejar como una oportunidad, pero es una realidad. El médico, como no tiene otros elementos para poder verificar el padecimiento real del paciente, así lo debe de poner, o sea, es un aparente, porque no tuve la oportunidad de acreditar un diagnóstico final. Y uno de los errores que muchas veces vemos es que en esas notas de urgencias vemos como un diagnóstico y no entregamos o no, el médico no coloca esa apariencia, o sea, aparente. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias en las que hoy me encuentro, que es lo que me dice la propia Lex Artis, que a circunstancias de lugar y tiempo no me permitieron poder llegar a un diagnóstico definitivo. Eso lo tenemos que entender. En urgencias no es necesario que ustedes diagnostiquen, y eso se los han vendido, pero es mentira, doctor. Y eso no se los digo yo, lo dice la propia norma. Entonces, vamos a continuar con la tercera, que es la fase en que se gesta la actuación del médico, y nos dice que deriva de acciones u omisiones en la conducta. Muchas veces indicamos, bueno, pero es que yo no lo operé, bueno, es que yo no lo vi. Bueno, entonces tenemos dos eventos, acción u omisión. Ustedes pueden dañar por hacer, pero también pueden dañar por no hacer. Entonces esas dos facetas las tenemos que tener bien desglosaditas para que ustedes puedan identificar esos riesgos. Entonces esa es la tercera, el hacer y no hacer. Esto es un tema muy amplio, no tenemos tanto tiempo para poderlo redactar a detalle o poderles dar una explicación más amplia, pero sí quisiera que entendieran eso. Responsabilidad, que es el último, dice, responsabilidad derivada del trabajo en equipo, dice, puede presentarse de manera individual, sin embargo, puede, por imprudencia, cuando los integrantes del equipo tenían conocimientos de la deficiente preparación de los colaboradores. ¿Qué pasa aquí en esta última? Responsabilidad derivada del trabajo en equipo. Desafortunadamente, y sí lo digo así, muchas veces el médico tratante, que es quien dio la cara a la familia, es a quien el paciente conoció porque salió a explicar qué estaba ocurriendo, es quien carga con una responsabilidad completa de equipo. En quirófano, así sea en triage, así sea en donde ustedes estén, así sea en el área de traumachoque donde estén, hay un equipo de muchos, incluyendo camilleros, incluyendo enfermeras, incluyendo el personal administrativo, que aquí pasa algo. Si a mí un personal administrativo que está en recepción y yo estoy a puertas cerradas no me avisa y no aprenden a identificar una urgencia real, entonces yo como médico, ¿cómo voy a saber que tengo un paciente que se está muriendo en la sala? ¿Cómo? Yo me pregunto cómo, porque nadie está obligado a lo imposible. Entonces, muchas veces las defensas, y yo no quiero aquí juzgar a nadie, no quiero decir que no quiero, porque no me consta, no tengo el dato exacto para poderlo acreditar, pero sí puedo decirles que el no saber la competencia de las áreas que los llevan a ustedes a la práctica, ustedes como especialistas, cuando tienen una especialidad en particular, están obligados a saber de su especialidad. Es por ello que un especialista no puede usurpar la función de otro especialista. Así es. Si así fuera, con los años, como eran los principios de la medicina, un médico cirujano general podía operar, doctor, si no me equivoco, de todo. De todo. Hoy día no. Hoy día hasta tenemos colegios de especialidades, tenemos una certificación y recertificación que les está acreditando no solamente que ustedes terminaron una carrera, que ya se supone que al hacer todo lo que hacen ya tienen las facultades para poderla ejercer. No, ahorita a ustedes les están exigiendo, porque está por ley, una recertificación que indica que durante esos 5 años ustedes han seguido ejerciendo su especialidad y va por puntos. Aquí, bueno, yo no estoy en desacuerdo, estoy de acuerdo, porque sí tenemos médicos que en realidad siempre han tenido cargos de dirección, administrativos, y se han decidido y han optado más por esas fases, y sí es verdad que se va perdiendo un poquito la práctica. La medicina cambia diariamente, ¿no? Entonces, está bien, pero para cerrar el punto de lo que es la Lex Artis, sí quisiera que por lo menos un médico entendiera esto, pero que lo entienda en un lenguaje sencillo, no hacérselos complicados. ¿Por qué les hacemos complicado al médico entender lo que deben de entender? Probablemente porque en tema jurídico nos conviene que el médico no sepa ni lo que estamos haciendo por ellos, ¿no? Bueno, me estoy adelantando a decir eso. Esto yo lo quiero traducir, que entonces
estos puntos que tú estás mencionando contribuye a que al médico cada vez haga una medicina defensiva y no es lo más adecuado del todo. Voy a poner mis ejemplos. Mi responsabilidad, como yo se los digo a los pacientes cuando voy a trasladarme al medio institucional, es adentro del consultorio. Esa es mi responsabilidad. Lo que pase fuera del consultorio no es mi responsabilidad, es responsabilidad directiva. Y eso se traduce a la institución y a gobierno. ¿Qué es lo que nos han querido manejar siempre? Y que al menos yo lo he tratado de leer en las diferentes reglamentaciones. No nos exige ninguna regla o artículo el tiempo que debo ofrecer a mi paciente en la consulta médica. Esto es sumamente importante. ¿Por qué razón? A menos que tú me corrijas, pero casi estoy seguro que un factor muy importante en las quejas, en las denuncias, en las demandas, es la mala comunicación que hay entre el paciente y el médico. Y todo esto lo estamos aceptando porque nos están poniendo pacientes que tengo que verlos en casi 10 minutos, hacer diagnóstico, interpretar estudios de imagen, solicitar nuevamente esos estudios, hacer hipótesis diagnósticas que concuerden la cuestión emotiva del paciente. Y si a ese paciente que está frente a mí ya tardó 6 meses, 3 meses, 2 meses en que llegara a mí como subespecialista, viene con una situación muy de conflictos, claro, y que se traslada a mí como paciente. Entonces, esa situación lleva al médico inherentemente a hacer una medicina defensiva. ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago a un lado todo, y si ese paciente tengo que invertirle 40 minutos, 1 hora, lo voy a hacer. Bien. Y si eso se traslada en que se va a retrasar la consulta o alguno de los pacientes que está afuera no los puedo ver en mi turno laboral, lo lamento, ya no es situación mía. Pero mi compromiso es con el paciente que está frente a mí. Quiero preguntarle algo, doctor. Y tal vez muchos se sientan identificados con esta pregunta. ¿En algún momento a usted le han otorgado alguna circular o documento que indique que se está tardando demasiado y que solamente tiene que atender a los pacientes en 15 minutos? Documentado, escrito y firmado. ¿Documentado exclusivamente dirigido a mí? No. No. ¿Dirigido a otros? Probablemente, porque si algo yo me distingo en la institución es que soy de los médicos que pelea. Y por que eso pelea, estamos aquí, yo creo. Y que pelea directamente, no por mí, sino por el paciente, por hacer una atención de calidad. Entonces, realmente yo creo que muchas veces los directivos saben a quién sí dirigirle un oficio o no, porque yo sí los contesto. Sí, desafortunadamente muchos de mis compañeros no lo hacen. Bueno, esa es la parte, y eso es a lo que voy ahorita. Y en el contrato, nos hemos dado a la tarea de revisar algunos contratos colectivos de trabajo que ustedes manejan. No hemos encontrado un artículo, y lo quiero decir aquí, que indique que ustedes deben de otorgar 5 minutos de consulta a sus pacientes. ¿Por qué? Porque resulta ser ilegal. Ustedes tienen un término y algo que cumplir y se llama bioética. La bioética para nosotros desde un aspecto legal, y yo sé que muchos despachos pues trabajan esperando que el doctor caiga en un problema para ir con él. No, nosotros somos al revés, nosotros estamos todo el tiempo ahí para evitar que caiga porque es muy desgastante para todos, esa es la verdad. El tema de bioética es que es la parte mejor y la que más previene situaciones legales. Si ustedes no tienen la oportunidad de crear una confianza entre su paciente y ustedes, de que el paciente entienda en realidad lo que les está pasando, en su caso oncología, pues no me imagino un médico diciéndole al paciente tienes tanto tiempo de vida, probablemente, y nunca, algo aquí entre paréntesis que quiero resaltar, nunca, yo sé que a veces ven personas llorando y como médicos les parte el alma y quisieran decirle todo va a estar bien, eso no se hace. Así se los rueguen, doctor, dígame que va a estar bien mi paciente, no depende de mí, depende de las circunstancias. Y muchas veces a pesar de las circunstancias favorables que tienen, de todo el evento y el panorama, el paciente no responde como ustedes esperan. Prohibido, y sí lo puedo decir, prohibido, decirle a un paciente que todo va a estar bien, lo malinterpretan. Usted me dijo que todo iba a estar bien y mi familiar o mi paciente murió, doctor.
Es responsable porque entonces me creó esperanzas, ¿no? Hasta ahí lo podremos llevar. La segunda es que si no se genera esa atención, esa confianza, esa empatía con el paciente, ¿cómo le va a dar esa noticia? Así es. Y usted, sumamente importante. Exacto, no puede decir, tiene poco tiempo de vida. Aparentemente tiene poco tiempo de vida por lo que me están arrojando sus estudios. Trataré de hacer todo lo posible para continuar con un tratamiento, etcétera. Ustedes sabrán. Pero esas palabras son y generan un cambio, y ese expediente clínico que por ahí han dicho que no importa el consentimiento y que no es importante el expediente clínico, mi pregunta es, si no es el propio cuerpo del paciente y el expediente clínico, entonces ¿cuál es la prueba? ¿Testigos? ¿Presenciales? Si no es el expediente clínico, la defensa que nosotros vamos a tener, ¿cuál es, doctor? Así es. Entonces, ¿es importante el correcto llenado del expediente clínico, sí o no? Es que me tardo y tengo 30,000 pacientes. No, es que desafortunadamente a quienes tenemos en instituciones eso es una realidad diaria y lo hemos pasado a vivir. Hemos pasado cirugías y efectivamente el doctor no tiene a veces tiempo de nada, pero el expediente clínico es lo importante de su buen actuar. Eso es de verdad demasiado importante. Entonces, para cerrar, doctor, con estos puntos, ya nada más quiero reforzar lo que es la norma de urgencias. Digo, la conocemos, hemos ahora sí que escuchado hablar de ella, pero la norma de urgencias, sí, o sea, ¿qué tan relevante es en esto? ¿Qué tan relevante es la atención y la norma de urgencias? Es, bueno, 027 SCA3, que Secretaría de Salud, es del 2013, es la última que tenemos registrada nosotros. Y nos dice, le voy a leer aquí lo que es el servicio de urgencias, lo que se considera un servicio de urgencias, ¿no? Es el conjunto de áreas, equipos, personal, profesional y técnicos de salud ubicados dentro de un establecimiento público, social o privado, destinados a la atención inmediata de una urgencia médica o quirúrgica. Ese es el servicio en sí de urgencias. ¿Y nos está hablando de un solo médico? No, nos está hablando de un conjunto de áreas, equipos, personal, profesional y técnicos de salud ubicados dentro de un establecimiento público, social o privado destinados a la atención inmediata de urgencias. Todo establecimiento que tenga un letrero que diga urgencias o emergencias, aguas, porque tienen que cumplir con lo que pide la norma de urgencias y aparte tienen que estar abiertos 24 horas del día y tienen que saber atender las urgencias. Así que si hay algún establecimiento que no cumpla con esto, entonces de inicio están cayendo en una falta. Imposible defenderlos, o defenderlos, pero no podríamos garantizar que algo salga bien. El segundo es urgencia. ¿Qué es una urgencia? A todo problema médico, quirúrgico, agudo que ponga en peligro la vida. Pero aguas, aquí hay un coma. Porque muchas veces dicen que si no está en peligro la vida, que no es una urgencia. No es cierto, dice, sigue. Un órgano o una función que requiere atención inmediata. Repito, urgencias, todo problema médico, quirúrgico, agudo que ponga en peligro la vida. Un órgano o una función que requiera atención inmediata. Esa es una urgencia. Pues con estos puntos nos das una claridad muy importante. Y yo solamente quiero recalcar elementos que ahorita se dieron en la charla. Compañeros y público en general, lo que tenemos que luchar ambos, ustedes como pacientes, nosotros como médicos y la sociedad en general, la inversión en salud se eleve a lo que sea lo mínimo deseable, que es llegar a un 6.6 del Producto Interno Bruto. Con eso se va a solucionar muchas circunstancias. Y compañero, invierte tiempo, el tiempo necesario que requiera cada paciente en hacer un buen diagnóstico, y ese buen diagnóstico, que haya buena comunicación y que todo eso esté plasmado en el expediente, que es el único elemento que tenemos para que cualquier otro profesional de salud siga con tus avances diagnósticos, pero también que te defienda. Y para que la licenciada en algún momento de algún conflicto tenga elementos para asesorarnos y para defendernos. De otra manera es imposible. Difícil. A veces no tanto imposible, pero es un poco más difícil, doctor. Y bueno, si me deja el último puntito aquí, claro, se lo agrego.
Con todo esto yo no quiero que se malinterprete algo. No existen contratos para temas ilícitos. Así es. Por muy bien que esté requisitado un expediente, eso se los tengo que decir, me duele, pero lo tengo que decir. Si es un acto en donde ustedes no tienen o no se sienten seguros de lo que van a hacer, piénsenlo antes de hacerlo. Porque la realidad es que así tengamos también, y esto es cierto, el expediente completo y demás, pero si existen fallas y demás, no podríamos garantizar no una responsabilidad, no con dolo, porque aquí sí quisiera tomar un poquito el caso de Oaxaca, que creo que es lo que nos está trayendo a tanta urgencia con esto de la información. Para que exista dolo en un evento quirúrgico sí puede ser, sí es posible, pero lo hemos visto en esto, que la única situación más parecida al dolo es tráfico de órganos. Ahí el médico que participa en eso sabe que se va a morir y no le importa, y pues es un tema ilegal al 100 ahí, pues evidentemente existe un dolo, ¿no? Y hace muchos años estaban haciendo cuestiones de fertilización en mujeres para no tener hijos por una indicación, pues fue una orden aparentemente de gobierno, por lo que se dice. Entonces ahí también existe dolo porque no hay un consentimiento de la paciente, el doctor sabe que va a pasar, sabe que no lo debería de hacer y a pesar de todo lo hace. Entonces sí es importante que también identifiquemos eso. La herramienta es el expediente, pero no existen contratos sobre lo ilícito, entonces hay que cuidar también el acto médico en general, que claro, yo sé que pues muchos lo hacen, ¿no? Pero lo hacen bien y al final no queda plasmado en el expediente, entonces vamos a hacer un equilibrio con ambas cosas. Y por último, nada más decirte que a ti, paciente, nos enseñan a todos los médicos a quererte, a amarte, a cuidarte, a pesar muchas veces de que tú no estés poniendo de tu parte. Entonces, la cuestión del dolo no va generalmente en el 99.9% de los médicos. Eso lo anteponemos a nuestra propia felicidad, a nuestra propia familia. Este tema es muy importante que lo entiendas y que tú también participas. Es un coqueteo mutuo, donde tú como paciente tratas de conquistarme a mí como médico. Yo como médico te trato de conquistar, ¿para qué? Para llegar a un buen noviazgo. Y ese buen noviazgo es hacer un buen diagnóstico. Y si hay un buen diagnóstico, buena comunicación, todo va a ir sobre ruedas, pero entendiendo que todo tiene riesgo y beneficio. Pues muchas gracias por vernos. Le reitero mi agradecimiento de todo corazón a la licenciada Alicia de que nos esté apoyando con este tema y que no sea el primero ni el último. Esperemos sino que sigamos compartiendo aquí estos videos. Muchas gracias, doctor. Gracias.